Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros, transmitiendo aquí desde el Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Y bueno, gracias por estar ya con nosotros y te hacemos la misma invitación de siempre, que nos ayudes allí a compartir esta palabra que nuestro Dios prepara para cada uno de nosotros. Iglesia, es tiempo de que trabajemos todos en equipo. Mira que ya estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que estemos ya todos listos y compartiendo la palabra ya a tu familiar, a tu vecino, a tu amigo. Lo importante es que todos trabajemos ya en equipo. Muy pronto todo será quitado, pero la palabra que tú escuches, la palabra que tú guardas en tu corazón, esa nadie te la va a quitar, esa va a quedar ahí para siempre en tu corazón. Así que te pedimos que nos ayudes a compartir la palabra de nuestro Dios antes que sea todo quitado. Gracias por nuestros hermanos, nuestras hermanas, que ya nos ayudan a compartir la palabra de nuestro Dios, que ya vemos que hacen su video en grupo, que nos están ayudando a compartir. Hagámoslo porque ya estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que la iglesia ya esté preparada. Es necesario que sean salvos los que han de ser salvos ya el día de hoy. Y bueno, gracias Señor por cada uno de ustedes. Y les voy a invitar a que abras ahí tu Biblia en el Salmo 115, un salmo muy bonito y que habla de todos los beneficios y las bendiciones que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice así el tema de aquí, dice Dios y los ídolos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a los pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jah o a Yahvé, desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué bonito salmo. Dice que nos ha bendecido y que nos va a bendecir, y bendecidos, dice, los que confían en Jehová. Y mira, podríamos estar oyendo demasiadas malas noticias allá afuera, llenándonos la mente de miedo en cuestión de la pandemia. No vamos a hablar ahorita si es verdad, si es mentira. Lo que yo te quiero decir es que tú debes de confiar en Jehová, y si Él dice que tú eres bendecido y que nosotros un día vendremos a heredar la tierra cuando nuestro Dios nos la haya limpiado, cuando nuestro Dios nos haya dado cielos nuevos y tierra nueva, dice, siéntete feliz tú de confiar en ese Jehová, en ese Dios, no en el de los ídolos que adoran los de allá de afuera, que dicen que tienen manos, no palpan, tienen ojos, no ven, tienen oídos y no escuchan. No te oyen, por más que tú les hables, no te van a escuchar, porque son personas que vivieron tal vez, pero que ya están muertos. Ellos ya no te pueden escuchar más, pero Jehová de los ejércitos, nuestro Dios que está vivo, que está en el tercer cielo, Él sí te escucha y Él te bendice desde ahí, desde donde Él se encuentra, y está contento de que tú confíes en Él. Así que la invitación es que sigamos confiando en nuestro Dios. Dice, pero nosotros bendeciremos a Jehová
desde ahora y para siempre. Aleluya. Y que verdaderamente nosotros confiemos y adoremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y bueno, bienvenidos todos los miembros del Centro Cristiano El Buen Pastor y todos aquellos que ya están en sintonía con nosotros. Te voy a invitar a que ores por nosotros y nosotros vamos a orar por ti y que todos juntos seamos en esta noche bendecidos por nuestro Dios. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Te pedimos, mi Señor y Dios, por cada persona que se va a sentar en estos momentos a escuchar tu palabra. Padre, que tú toques su corazón, que tú abras su entendimiento, que alumbres sus ojos para que puedan ver la verdad y puedan creer a tu palabra y puedan ser bendecidos en esta preciosa hora. Ayúdanos, oh Dios, en todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Padre, nos ponemos en tus manos, que nosotros solamente seamos un instrumento en tus manos, pero que tú pongas cada palabra en la boca de nuestra hermana para que ella hable conforme a ti. Que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas. Padre mío, y si alguien se siente enfermo en esta hora, te pedimos en el nombre de Jesús que tú le sanes, que tú quites toda enfermedad, que tú quites toda dolencia, que crean que en tu llaga hemos sido curados y que tú te has llevado toda enfermedad y toda dolencia de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor, que lo crean y que sea hecho para que tu nombre sea glorificado. Padre, con la autoridad que tú nos has dado, reprendemos todo espíritu contrario, todo aquello que se quiera levantar en contra de cada oyente, en contra de nosotros, que nos quiera perturbar y que nos quiera distraer para no escuchar tu palabra. Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús y nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, a quien sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, te vamos a pedir que nos ayudes allí en tu lugar, ahí donde tú estás, a que entones con nosotros este hermoso canto, más ahora que estamos en estos calores tremendos. Pero que, mira, pídele a Dios que mande esa lluvia que refresque tu vida espiritual. Mira qué hace la lluvia. La lluvia limpia todo, enjuaga todo, se lleva toda la basura, nos deja todo limpio. Si tú has visto cuando llueve, tú volteas a ver los cerros, a ver tus plantas, y tus plantas reverdecen y los cerros se ven hermosos. Bueno, ahora pídele esa lluvia espiritual para que limpie tu vida y tu corazón y se lleve toda basura que el enemigo haya sembrado en tu corazón y en tu vida en esta hora. Y vamos a entonar este hermoso canto para que nuestro Dios sea glorificado. Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Restaurame
estás ahí, que prepares tu corazón. Ayúdanos a compartir estos mensajes. Mira que es el último tiempo que estamos viviendo y es tiempo de que trabajemos, iglesia, y que compartamos la palabra de nuestro Dios a todo aquel que nosotros queramos bendecirles en esta tarde. Así que te invitamos a que si nos sigas ayudando a compartir la palabra de nuestro Dios, y dejo este lugar a nuestra hermana Ruth Noemí Puente, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Ahora vamos a estar viendo, a seguir continuando con nuestros temas que hemos estado hablando sobre el libro del Apocalipsis, y más en estos tiempos, como se nos decía al principio, que sabemos que estamos en los últimos tiempos y necesitamos volver a recordar todos estos temas para ir preparando nuestro corazón, para ir preparando nuestra alma, nuestro espíritu, para recibir al Señor en las nubes. Y se nos ha estado hablando de todo lo que tenemos que hacer y cómo presentarnos delante de nuestro Dios. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Apocalipsis. Yo te pido que pongas atención a este tema. Quizás no estamos físicamente, hoy que sabemos que es día de culto, quizás no estamos físicamente aquí en su iglesia, pero sabemos que este tiempo le pertenece a Dios. Así que deja todo lo que estés haciendo y ponte a escuchar el consejo que Dios trae hoy para tu vida. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versos del 15 al 19. Dice la palabra de Dios: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado de tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y nos vamos a estar enfocando en los versículos 18 y 19, pero te leí todos los versículos para que entendieras qué es lo que estaba pasando, o qué es lo que está pasando en este capítulo. Y vemos que este capítulo es la recta final. Se acabó el tiempo. Aquí se acabó el tiempo, se acabó la gracia, se acabó la misericordia. Es la recta final. Y en este capítulo nos está hablando de otro juicio. Porque si te fijas, cada que había una visión de un cielo abierto, del trono de Dios, era porque Dios iba a mandar un juicio. Y vamos a estar repasando. Te voy a dar el repaso de algunos de los versículos donde empieza con una visión y termina con un juicio. Ahí en Apocalipsis 4:1 empieza el apóstol Juan a hablarnos y dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostré las cosas que suceden después de estas. Aquí habla de una puerta que se abre en el cielo, y es donde el apóstol Juan es subido para mostrarle todas las cosas que han de pasar aquí en la tierra. En Apocalipsis 8, del 1 al 5, la segunda visión del templo en que vio los altares, y en la relación de los altares estamos
Aquí están las almas de aquellos que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, están pidiendo justicia a Dios, y es cuando se desata otro juicio de Dios sobre la tierra. Y ahora estamos aquí en Apocalipsis 11:19, donde dice que está el cielo abierto. ¿Y qué es lo primero que ve el apóstol Juan? El arca del pacto. Y vamos a estar viendo el significado que tenía el arca del pacto para Dios. Porque el arca del pacto era una manera que Dios buscó para estar en comunión con su pueblo. Y sabemos la historia de que el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo, que era el tabernáculo donde Dios le mandó a Moisés construir esta arca del pacto, donde Dios hablaba con Moisés y Moisés salía al pueblo y le revelaba lo que Dios estaba pidiendo del pueblo. Vamos a ver la historia del arca del pacto para que puedas ir entendiendo por qué es que el apóstol Juan lo primero que ve, dice que ve el arca del pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? Pues contenía 3 cosas. Contenía la vara de Aarón, contenía los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, dada al pueblo de Israel para que cumpliesen todos esos mandamientos. Y contenía el maná, que es el pan de vida. Y sabemos que para nosotros el pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y conforme te vaya diciendo todo lo que significaba el arca del pacto, vas a ir entendiendo por qué lo primero que ve el apóstol Juan cuando se abren los cielos es el arca del pacto. Y vamos a ver en el libro de Éxodo 25:10, que es donde por primera vez se menciona el arca del pacto en la Biblia. Dice Éxodo 25:10. Dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Y aquí es donde Dios le manda a Moisés construir el arca. Pero lo más increíble es que dice, conforme a lo que yo te he mostrado. ¿Qué quiere decir? Así como el apóstol Juan en cada visión le decía, y lo vas a revelar conforme a lo que yo te he mostrado, el apóstol Juan fue arrebatado al cielo y se le mostró todas las cosas que iban a acontecer. O sea que podríamos decir que a Moisés fue llevado al cielo y le fue mostrado cómo iba a ser el arca aquí en la tierra. Y hay algo importante en este versículo. Cuando Dios comienza a darle los detalles de cómo haría el tabernáculo, comenzó con el arca. Comenzó de adentro hacia afuera, porque el arca era la que estaba al final, que era el lugar santísimo. Y Él comienza a darle los detalles y comienza de adentro hacia afuera. No quiere decir que las demás partes del tabernáculo no fueran importantes, sino que el arca del pacto simbolizaba la presencia misma de Dios. Y fíjate, el arca del pacto se utilizaba solamente una vez al año y se utilizaba en el día del Yom Kippur,
que es el día de la expiación, que era el 10º día del mes séptimo. Y el mes séptimo, el primer día, comenzaban a tocarse las trompetas por 10 días. Y el 10º día era el día de la expiación. ¿Qué era la expiación? Durante todo un año, el pueblo de Israel estaba sacrificando corderos. Y la sangre de esos corderos, una pizca de esa sangre era vaciada en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Dice, una pizca de esa sangre iba a parar al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y una vez al año Dios pedía que fueran a santificar, que fueran a purificar el tabernáculo, que purificaran el santuario. Así que solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Quién era esta familia? Los sumos sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, especialmente a la familia de Aarón. Y eran los únicos, los levitas se encargaban de administrar el tabernáculo, pero los sacerdotes se encargaban de ministrar los sacrificios ofrecidos por el pueblo de Dios para el perdón de pecados. Por lo tanto, ese día entraba el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, luego de haber sacrificado un macho cabrío, y dejaba caer una gota en la tapa del arca, que era el propiciatorio. Entonces vamos entendiendo para qué se utilizaba el arca. Era para que el pueblo de Dios pidiera perdón por sus pecados. El arca era la misma presencia de Dios, porque dice que cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, iban con el arca cambiándose, porque veíamos que el pueblo de Dios durante esos 40 años en el desierto era nómada, andaban de un lugar para otro, no tenían un lugar en específico. Y el arca de Dios se le dio a Moisés en el desierto. Dice en Números 10:33, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole el lugar de descanso. Y este versículo nos está diciendo que el arca era movible, se podía mover, no estaba fija en un solo lugar. Así como el pueblo de Israel se tenía que estar moviendo de un lugar a otro, ellos tenían que ir cargando con el arca del pacto. Y hasta para eso, para cargar el arca del pacto, había mandamientos. No la podían subir a una carreta y llevarla, la tenían que cargar sobre sus hombros, porque se hacían eso y solamente los de la tribu de Leví, porque si alguien me la tocaba podía caer muerto. Entonces este versículo nos dice que era movible, así como el tabernáculo era movible, así como el pueblo de Israel vivía de un lado para otro. Ahora si vamos a Josué capítulo 18, ahí fue el primer lugar donde el arca se pudo establecer. Ahorita vamos a estar leyendo ese capítulo, pero fue el lugar donde, vamos a ver el lugar donde el arca por primera vez se pudo asentar, pudo estar establecida. Dice Josué 18:1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Y el primer lugar del asentamiento fue en Silo, nos lo dice Josué en capítulo 18:1. ¿Qué pasó aquí? Que cuando el pueblo de Israel pudo conquistar la tierra prometida, que fue Canaán, ellos buscaron un lugar para establecer el arca del pacto, para establecerla en un solo lugar y no estarla moviendo de un lado a otro. Y escogieron el pueblo de Silo. Ahí fue por primera vez donde el arca fue establecida.
Pero ¿qué pasó? Una vez que entraron en la tierra de Canaán, ellos ya no tuvieron que andar como nómadas. ¿Por qué? Porque ya estaban en su tierra, ya podían ser libres en su tierra. No tenían que estar prohibiéndose de hacer muchas cosas por no estar en casa, por no estar en su casa. Ahora ya estaban en su casa, ya estaban en la tierra que Dios les había dado. Dice, una vez que estos conquistan la tierra prometida de Canaán, se establecen en la tierra de Canaán y escogen asilo como lugar de asilo del arca. Y Dios por muchos años se manifestó a través del arca. Por muchos años Dios manifestó su presencia a través del arca. Recordemos que por muchos años dice su palabra que había una columna de fuego y una columna de nube que estaban en el santuario y los cubría cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto. Pero ¿qué pasó? Una vez que el pueblo de Israel conquista la tierra, empezaron a ignorar los mandamientos de Dios. Dice que el pueblo de Israel se olvidó y empezó a ignorar a Dios. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Una vez que oramos y obtenemos lo que le estamos pidiendo a Dios, nos olvidamos de Dios y empezamos a ignorar los mandamientos de Dios. Porque Dios en su palabra nos dejó mandamientos y estatutos que tenemos que cumplir para un día llegar a la tierra prometida. ¿Qué está pasando hoy? Muchas veces decimos, pero es que el pueblo de Israel tenía a Dios, tenía la presencia de Dios. El pueblo de Israel vio cómo el mar rojo se abrió. Si yo hubiera estado allí, yo no me lo hubiera revelado a Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Tenemos los mandamientos, conocemos a Dios, conocemos el poder de Dios y aún así nos rebelamos a cumplir los mandamientos de Dios. Porque creemos que ya nada más porque somos salvos con eso tenemos, pero no. Dice que, y más adelante vamos a ver, que Dios apartó su presencia del pueblo de Israel y los dejó que hicieran todos sus caprichos, porque no quisieron obedecer el mandamiento de Dios. Y estamos hablando aquí en los tiempos del profeta Samuel. Ustedes se acuerdan que no había profeta y había una necesidad de revelación de parte de Dios a su pueblo, pero no había profeta. Llegó al punto en el que Dios ya no moraba en el arca del pacto. El pueblo de Israel violó su pacto, el pueblo de Israel rompió el pacto. ¿Qué pasa cuando tú haces un pacto con una persona y lo rompes? Se rompe toda comunicación. Y para volver a hacer un pacto necesitas pasar mucho tiempo y un proceso para que se pueda volver a hacer un pacto, para que puedas volver a confiar con la persona que has hecho un pacto. Pero el pueblo de Israel rompió el pacto, los mandamientos y el acuerdo que habían hecho con Dios. Porque no sé si recuerdas cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dio las tablas, le dio la ley de Dios, dice que fueron escritos con el mismo dedo de Dios. Baja Moisés y ve al pueblo de Israel adorando a otros ídolos. ¿Te das cuenta de qué tan fácil se olvidaban de Dios? ¿Qué tan fácil se olvidaban de la ley de Dios? Dice Isaías 53:5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice su palabra que el rey David los filisteos se habían robado el arca. ¿Por qué? Porque ellos veían o ellos pensaban que a través del arca el pueblo de Israel ganaba las batallas que tenía. El pueblo de Israel empezó a confiar más en el arca y se olvidó del poder de Dios. Y dicen que todos los pueblos buscaron robar el arca, pero el pueblo de los filisteos robaron el arca y les empezaron a suceder muchas cosas que mandaron el arca a otro pueblo, y así se fue el arca de pueblo tras pueblo tras pueblo, hasta que el rey David buscó ir y traer el arca. Pero ¿qué hizo? Tenía buenas intenciones, pero lo hizo de la manera incorrecta. Porque dice que lo trasladaron en carro. Y había mandamientos para poder trasladar el arca de Dios, que tenía que ser sobre los hombros de los levitas. Dice que en una de esas que iba, se la dio el arca, y uno de los hombres del rey David la quiso detener, y cuando tocó el arca, murió. ¿Por qué? Porque cada quien sabemos nuestra responsabilidad. Cada quien debemos de cargar nuestra responsabilidad. Pero a veces dejamos nuestra responsabilidad en manos de otros. Y es cuando suceden las cosas, es cuando se empiezan a hacer las cosas mal. Dice Éxodo 25:21. Voy a empezar con una pregunta. Dice: cuando Moisés levanta el tabernáculo en el desierto, ¿dónde le dijo Dios que colocara las 2 tablas de la ley? ¿Dónde fueron colocadas las 2 tablas de la ley, que son los 10 mandamientos? Dice Éxodo 25:21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿En dónde las iba a poner? Dentro del arca. Dentro del arca iban a estar las leyes de Dios. ¿Cuál era ese testimonio? Dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice Deuteronomio 10:1 y 2. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. O sea, que en el arca se encontraba la ley de Dios, en el arca del pacto, o también llamada el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el arca simboliza a Jesucristo, y el arca es el testimonio del mismo Jesús hacia nosotros. Por eso dice el apóstol Juan, ahí donde leímos: vi el arca del pacto. ¿Por qué? Porque nos estaba allí, se les va a estar recordando a las naciones. El arca del pacto contiene los mandamientos de Dios, y a través de eso te va a juzgar Dios. El apóstol Juan la ve y dice que el cielo fue abierto y vio el arca del pacto y el arca del testimonio de Dios. ¿Qué más había dentro del arca? Se encontraba la vara de Aarón, el maná y la ley de Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia nos dice que Jesucristo es el pan de vida.
y que Él mismo vino a abogar la ley para que a través de Él nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Ahora vamos a ver otras preguntas. ¿Por qué fue lanzado Satanás del cielo? Apocalipsis 12, 7 y 9 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y tú podrás decir muchos fundamentos del por qué el diablo fue lanzado a la tierra. Sabemos que el diablo siempre ha buscado imitar a Dios, siempre ha buscado ser más que Dios. Pero una de las tres razones, te voy a decir una de las razones por la cual fue lanzado a la tierra. Y el Salmo 103, 20, 21 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y hay tres cosas en estos versículos que no le gustaba hacer a Satanás, por el cual fue lanzado a la tierra. Dice: los ángeles de Jehová en el cielo, que son poderosos en fortaleza, ejecutan, número 1, la palabra de Dios. Número 2, obedecen su precepto. Y número 3, hacen la voluntad de Dios. Fíjate, hasta los mismos ángeles cumplen los mandamientos de Dios. Ejecutan la palabra de Dios, obedecen su precepto y hacen la voluntad de Dios. Ahora entiendes por qué Satanás fue lanzado del cielo. Porque a Satanás nunca le ha gustado obedecer los preceptos de Dios. Nunca le ha gustado la palabra de Dios y nunca le ha gustado someterse a la voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que Satanás desobedeció la ley de Dios y no quiso someterse a ninguna palabra de Dios ni a su voluntad. Entonces vemos que el cielo es abierto. Y hoy muchos no quieren someterse a la voluntad de Dios. Muchos se conforman con el solo ir y venir y creen que con eso van a ser salvos. Pero no es así. Aquel que no se someta a la voluntad de Dios, dice más adelante: por cuanto fuiste frío por cuanto fuiste tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En estos capítulos que leímos de Apocalipsis 11, 19, el tiempo de gracia ya se acabó. El tiempo ya se acabó. Ya no hay más misericordia, ya no hay más gracia. Todo se terminó aquí. Pero ¿de qué pacto estaba hablando Dios? ¿De qué pacto se nos habla ahí en Apocalipsis 11, 19? Dice el pacto de Dios. Otro detalle que nos debemos fijar es que el arca está escrita aquí como el arca del pacto. Lo que llama nuestra atención sobre el pacto que Dios hizo con su pueblo en el pasado. Y Dios no lo ha olvidado. Dios nunca se olvida de lo que Él pacta, de lo que Él promete, de lo que Él dice. Dios hizo un pacto con Abraham. Dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates,
Y siglos después, el apóstol Pablo comentó la promesa que había hecho, que había sido recibido Abraham, explicando dos detalles muy importantes. Que este pacto no incluiría solo a los judíos, sino a todos los descendientes de la familia de Abraham en la fe. Es decir, que también a nosotros se nos ha dado ese pacto. Y en segundo lugar, la promesa original solo incluía ciertos territorios. Pero aquí se extiende esta promesa y se habla de todo el mundo. La promesa original solo incluía al pueblo de Israel, pero a través de Abraham se nos ha dado el pacto a nosotros y se extiende a todo el mundo. Pero ¿cuál era ese pacto? Lo acabamos de leer. Dice, Dios hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál es la promesa que nos ha dado a Dios? Aquellos que cumplan sus mandamientos, aquellos que cumplan su voluntad. ¿Cuál es la promesa que nos dio Dios? La tierra prometida. Dice Romanos, ¿tiene Dios un gobierno y se rige por su ley? Dice Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La Biblia nos dice que Jehová tiene un reino, un trono y que establece su reino en los cielos y domina sobre todo lo que hay en la tierra. Entonces, ¿dónde está el trono de Dios? Ahí mismo lo dice, en los cielos. ¿Y cómo se rige el trono de Dios? ¿Cómo es que se rige el reino de Dios? Dice Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Usted cuando construye una casa, ¿qué es lo que primero que construye? ¿Construye primero las paredes, el piso, o qué es lo primero que construye? Lo primero que se construye son los cimientos, la base, las columnas que van a sostener esa casa. Entonces la base del trono de Dios, dice, es justicia y verdad, pero también tiene misericordia y verdad. Es un contraste porque dice que es justicia y juicio, pero también misericordia y verdad. Y vamos a desglosar este versículo para poderlo entender un poquito mejor. Justicia, Salmo 119:172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Juicio, Santiago 2:12. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley del que los libera. Y Romanos 4, del 13 al 16, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Entonces, si no existiera la ley de Dios, no existiera transgresión o no existiera violación a la ley. Es decir, no existiera pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que provoca? ¿Qué provoca la muerte? ¿O qué provocó la muerte de nuestro Señor Jesucristo?
provocó la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Que la ley fue violada desde un principio. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y dice que toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben quién merecía morir a causa de la violación de la ley? ¿Quién era el que merecía morir? Que esa ira cayera sobre él. Nosotros éramos los que merecíamos morir. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Y por qué la ley fue violada? ¿Qué es lo que demanda la ley? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros, cualquier persona que pecare sería muerta en ese instante. Es por eso que Jesús toma todo el peso de la ley sobre él y va y da su vida en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una segunda oportunidad de poder hacer la voluntad de Dios, de poder obedecer sus mandamientos. Dice, pero Cristo, como la ley, no se puede cambiar, no se puede variar, es inmutable, es eterna. Y Jesús tomó el lugar de nosotros que éramos pecadores. Así que la cruz del Calvario es la prueba más contundente que decimos a nosotros que la ley de Dios es eterna. La ley de Dios nunca se ha terminado, la ley de Dios es eterna. Ahora bien, el pacto de Sinaí y el nuevo pacto. Siglo después, de Abraham, Dios hizo otro pacto con su pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dice Éxodo 19, de 5 al 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una diciendo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras que había respondido el pueblo. Aceptaron el pacto y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero desgraciadamente Israel rompió nuevamente el pacto. Pronto se olvidó de Dios. Pronto se dedicó a ser ídolos. Pronto se dedicó a tanto pecado, tantas cosas que se olvidaron de Dios. Y ahorita vamos a ver, dice, la presencia de Dios alejó del pueblo de Israel porque ellos violaron la ley de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros violamos la ley de Dios? ¿Qué pasa? Que no nos conformamos con pecar en ese momento, sino que se nos va haciendo fácil pecar y pecar y pecar. Y pronto nos vamos a encontrar en que la presencia de Dios ya no está en nosotros. Y esto sucedió con el pueblo de Israel. Dice en Salmos 81, del 8 al 15. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí.
Fíjate lo que dice el 12. Los dejaré por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Dice, Dios los dejó. Dios los dejó y dejó que caminaran en sus propios consejos, en sus caprichos. ¿Por qué? Porque violaron la ley de Dios y se olvidaron de los mandamientos de Dios. Dice, por tanto, los dejé. Mi presencia ya no está con ellos. ¿Por qué? Porque adoraron otros dioses, pronunciaron palabras inapropiadas contra Dios, construyeron santuarios a dioses paganos, cometieron acciones malvadas, despreciaron las leyes de Dios y su pacto, invitaron a otras naciones, practicaron adivinación, quemaron a sus hijos el incienso y dejaron a un lado sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Todo lo que provoca el no cumplir los mandamientos de Dios. Y así como al pueblo de Israel se le dejó que cumpliesen los mandamientos, a nosotros también se nos dejó que cumpliésemos unos mandamientos. El tiempo se está acabando. El tiempo ya se terminó. Dios en su grande misericordia, a través de cada mensaje, está queriendo llamar nuestra atención para que nos volvamos a Él y nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero aún así, oyendo todos estos mensajes, hay gente aún en el pueblo de Dios que no se puede hincar, doblar sus rodillas y ponerse a cuentas con Dios. Porque viendo tantas señales que están pasando en los últimos tiempos, prefieren enfocarse en tantas cosas menos en los mandamientos de Dios. Prefieren estar buscando tantas cosas, menos estar leyendo su palabra, menos estarse examinando y decir, si esta noche Dios viene por su pueblo, estoy preparado para irme con Él. Si esta noche Dios viniera por ti, ¿estás preparado para presentarte delante del Señor y decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera? ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparado? Dice que el pueblo de Israel se alejó de los mandamientos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los dejó. Quitó la presencia de Dios de ellos. Y los dejó que se fueran a sus caprichos. Porque Dios no quiere a nadie a fuerzas. Dios no tiene aquí a nadie a fuerzas. En aquel día va a ser inexcusable cualquier excusa que tú des. Cualquier excusa que tú des ante el trono va a ser inexcusable. ¿Por qué? Porque estamos como el pueblo de Israel. Ya estamos como el pueblo de Israel, que estamos viendo todas las señales que se están cumpliendo. Estamos viendo que el tiempo se está acabando. No somos para buscar más de Dios. Cristo viene, iglesia. El tiempo de gracia y de misericordia se va a acabar. Y
Y vamos a estar como en los tiempos del profeta Samuel, en el que el pueblo ansiaba revelación de Dios y ya no se te va a dar. ¿Qué estaba pasando ahí en Apocalipsis 11, 19? Dice, vemos en los demás capítulos, versículos atrás, que a través de juicios Dios le sigue hablando a la gente y aún así no se arrepienten. Se conforman con solo ir y venir. Se conforman pensando que el venir a la iglesia, eso los va a salvar. Pero si tú no cumples los mandamientos, te vas a quedar. Ya el tiempo terminó y la gracia se acabó. Entonces el apóstol Juan ve los cielos abiertos. ¿Y qué es lo primero que ve? El arca del pacto. ¿Y qué contiene el arca del pacto? Los mandamientos de Dios. Dice Daniel 7, del 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Qué fueron abiertos? Fueron abiertos los libros. Porque si tú lees en Apocalipsis, ahí donde leímos, el 11, el 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Es tiempo de juzgar a los muertos y dar galardones a aquellos que guardaron el testimonio de Dios. Dice, por esta razón, Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, muy distinto del que hizo en el Sinaí. Y la diferencia fundamental se encontraba en el hecho de que mientras que el primero dependía de la obediencia absoluta del pueblo a la ley, es decir, era un pacto que se basaba en las obras de los hombres, el nuevo pacto dependía de la gracia de Dios. Ahora bien, Gálatas 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero muchos confundimos la gracia con libertinaje. Muchos confundimos que el
de que solo creer, eso nos va a salvar. Y que podemos seguir pecando, y que podemos seguir ignorando a Dios, que podemos seguir violando los mandamientos de Dios, y aún así seremos salvos. Pues déjame decirte que la gracia no es una licencia para seguir violando la ley. Supongamos que vamos manejando en una carretera en que la velocidad permitida es de 70 kilómetros por hora, y que tú vas en la carretera, pero vas a 100 kilómetros por hora y pasas una patrulla. ¿Qué es lo que va a hacer la patrulla? Te va a detener porque estás violando la ley. ¿Y qué es lo primero que hace el oficial? Te va a decir tus derechos y te va a decir el por qué te está deteniendo y te va a pedir tus documentos. Pero en ese momento, supongamos que yo me empiezo a justificar y le empiezo a decir, reconozco que violé la ley, pero es que fíjese que me dirijo a un evento importante y ya muy tarde. Y el policía me empieza a escuchar y se retira a su patrulla y empieza a ver el registro del récord y ve que está limpio. Entonces regresa este policía y me dice, he visto que su récord está limpio, por eso le voy a una segunda oportunidad. En ese momento estamos bajo la gracia, porque me está dando una segunda oportunidad. En el momento que me detiene estoy bajo la ley, porque estoy violando la ley. Pero en el momento en que Él me da una segunda oportunidad, ya estoy bajo la gracia. Y me deja ir. Y vuelvo a violar la ley. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora sí me va a detener y me va a hacer una multa. O quizás hasta quitarme el automóvil, porque violé la ley. Ya no hay oportunidad. Así que para aquellos que dicen que por gracia sois salvos y que la salvación no se pierde, sí se pierde, porque no puedes ser salvo y estar violando la ley cada vez que tú quieras. No puedes ser salvo y estar ignorando a Dios cada vez que tú quieras. Por eso hay una ley, por eso hay mandamientos, porque de ser así no hubiera tenido caso que Jesús hubiera venido a morir por nosotros, si nosotros con solamente creer íbamos a ir al cielo. ¿Por qué la ley de la Biblia, o por qué la Biblia le llama la ley de la libertad? Dice Santiago 2:12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero aquí en el mundo nos presentan, o cómo nos presenta Satanás la ley de Dios, nos la presenta como un yugo, como una carga. Pero la Biblia dice que es la ley de la libertad. ¿Por qué? Dice el Salmo 119, 44-45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Y quién mejor que el rey David, que había cometido dos grandes violaciones a la ley, había cometido adulterio y asesinato? ¿Qué mejor que el rey David decir, me gozo en la ley de tu libertad? Porque el rey David reconoció y dijo, Señor, te doy gracias porque ahora me doy cuenta que antes vivía en esclavitud, pero ahora que conozco tu ley, ahora que conozco tu poder, ahora que conozco
tu ley, tus mandamientos, me doy cuenta que viví en esclavitud. Dice, por lo tanto, guardo tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Ahora que conozco tu ley, puedo decir, soy libre. Soy libre. Ya no vivo en esclavitud. ¿Te das cuenta de la importancia de conocer la ley de Dios y sus mandamientos? Porque el diablo nos la presenta como una carga, que el cumplir tantas leyes y tantos mandamientos es una carga. Pero cuando tú aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, esto ya no lo haces por obligación, lo haces por convicción, lo haces porque te gusta obedecer a Dios. Dice Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y estos dos pactos nos recuerdan que Dios tiene que juzgar a este mundo como consecuencia de su incumplimiento a la santa ley. Pero al mismo tiempo nos recuerda que hay un nuevo pacto de gracia al cual todos los pecadores, sin distinción, pueden acoger, llegando de ese modo a tener una relación íntima y personal con Dios. ¿Te das cuenta de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A hacernos partícipes de ese pacto. De ese pacto que dice que le daré por herencia esta tierra a toda tu generación, a todos tus descendientes. Ese es el pacto que Dios ha hecho con todos los que crean en Él. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y vamos a terminar con este salmo. Vamos a terminar con el Salmo 2. Si lo tienes ahí, búscalo para que lo leas conmigo. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Felices todos los que en Él confían. Honra al Hijo para que no se enoje. Iglesia, estamos en el último tiempo. El tiempo se está acabando y Dios te está volviendo a decir: arrepiéntete y
ponte a cuentas conmigo, porque no quiero que perezcas en el camino, sino que obtengas ese pacto que yo he hecho contigo de que vas a heredar la tierra que yo te he prometido. Es por eso que cuando Juan ve el cielo abierto, lo que ve es el arca del pacto. El arca del pacto, y dice que no solamente Juan lo ve, sino que es visible a todos los demás. Y con solo ver el arca del pacto, no va a ser necesario que Dios te vaya a juzgar, porque tú vas a recordar todos los mandamientos que Dios dejó escritos en su palabra para que los cumplieses. No va a ser necesario que Dios te diga, hiciste esto y esto y esto, porque al ver el arca del pacto tú vas a saber en qué, si le fallaste a Dios o si cumpliste todos sus mandamientos. Cristo viene y te está dando las últimas llamadas de atención para que te pongas a cuentas con Él y no te quedes a todas estas cosas horrendas que vienen sobre la tierra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que tú puedas meditar en esta palabra y puedas examinarte y decir, ¿estoy bien con Dios o todavía me falta hacer esto para agradar, para hacer la voluntad de Dios? Vamos a orar para dar fin a este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada una de tus palabras, Señor. Gracias, Padre, porque en tu grande misericordia aún, Señor, nos estás llamando al arrepentimiento. Nos estás diciendo que nos examinemos y que nos volvamos de nuestros malos caminos, Señor. Porque el tiempo de gracia y misericordia está a punto de terminar y ya no va a haber más oportunidad de arrepentirse. Y que si no nos ponemos a cuentas contigo hoy, Señor, ya no vamos a tener oportunidad de arrepentirnos y nos vamos a quedar a todas las cosas que vienen sobre esta tierra. Yo te pido, Padre, que tú obres en cada corazón de cada oyente, Padre, que escuchó hoy el consejo de tu palabra y que pueda redarguir en cada uno de ellos, Señor, para que cada uno de ellos se pueda poner a cuentas contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que aún nos revela, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Gracias por todos aquellos que se dieron el tiempo de escuchar tu palabra. Yo te pido que bendigas sus vidas, que suplas cada una de sus necesidades y que los ayudes a mantenerse firmes hasta el tiempo de tu venida. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.